Hola Alejandro, el otro día estuvimos viendo cómo imprimir el contenido de un control, que era un column view, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia de o cómo se imprime el resultado de una base de datos, porque es diferente que como lo hicimos el otro día. Recordamos un poco lo que vimos el otro día. Era una base de datos, perdón, no era una base de datos, era un column view que lo rellenabas tú manualmente con esta función, ¿vale? Fíjate cómo lo rellenabas, ¿eh? Tú dabas los valores y lo ibas indicando en las columnas y las filas y donde se iban a tomar los valores, ¿vale? Y luego, a la hora de imprimir, yo lo que hacía era recorrer las filas y las columnas y iba creando la tabla en HTML. Bien, eso lo hicimos el otro día y no dio problema. ¿Qué ocurre con el programa que me mandaste posteriormente, el de actividades? El programa que me mandaste posteriormente de actividad, el nuevo de actividades, lo que hace son consultas a base de datos y de esa consulta saca un result, una se llama una clase, un result que contiene la información. Fíjate cómo rellenaste el column view. Le pasaba la consulta, le pasaba el código o la referencia de tu columna view, tu control, y hacías esto. Recorrías el resultado que te ha pasado la base de datos, leías una clave, un resultado de la clave ID, y lo ibas añadiendo al column view. Y fíjate cómo lo hacía, con clave 1, resultado nombre, y aquí le ponías los colores, ¿vale? Y aquí siempre pones clave y luego el número de columna. Y luego el resultado lee el campo del que estamos leyendo del resultado que nos da la consulta de la base de datos. Luego lo que hace es resultado move next para que se siga moviendo al siguiente resultado y lo vuelvas a imprimir. Entonces, claramente la diferencia es que tú le estás dando una clave al control para que se vaya añadiendo al column view. Porque el column view es un control especial y está hecho pensado para bases de datos, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho ahora el tema de imprimir? Pues con la clave está aquí, en que al añadir una clave, o una de dos, o guardo la clave en algún sitio y luego recupero esa clave y lo imprimo, o como lo he hecho yo, imprimir directamente el resultado sin tomar los datos del column view, ¿vale? Te explico. Vamos, esto, si quieres, hacemos un esquema para que lo veas. Bueno, incluso no hace falta ni arrancar este programa. Arrancamos esto. Mira, te explico. Tú tienes aquí un column view de estas, perdón. Bueno, venga, aquí mismo. Tú tienes aquí el control column view, ¿vale? Tú tienes aquí los datos. Vamos a cambiarlo de color. Esto está fatal. Está un poquito lento mi ordenador. ¿Vale? Estos son los datos. Esto es el column view. Entonces antes lo que hacíamos, para esto sí me merece vencer esto. Vale. Vamos a tomar esto. Ahora, mira, tú tienes aquí los datos. Luego tienes el column view, que es lo que quieres ver, o lo que se muestra en pantalla, y ahora lo quieres imprimir. Vamos a poner aquí la flechita, imprimir. Aquí saldría a la impresora, o a un archivo PDF, o lo que sea. O al navegador. Realmente pasamos al navegador.
y luego ya del navegador lo imprimimos o lo convertimos a PDF, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? La segunda forma y en el ejemplo anterior, vamos a pintar otro rectángulo, lo que hicimos fue meterlo manualmente los datos, ¿vale? Ahora lo que tenemos, y de aquí manualmente lo pasamos al control. Ahora lo que tenemos es una base de datos que hacemos una consulta y de la consulta, de la consulta lo vamos a imprimir. O sea, es como si fuéramos directamente de aquí a aquí. O sea, una cosa es lo que se ve y otra cosa es la consulta que se hace. Normalmente es igual, pero aquí lo que vamos a hacer directamente es coger la consulta, el resultado de la consulta e imprimirlo, ¿vale? Bien, vamos a quitar esto, quito esto, cerrar. Vale, pues pasamos a actividades. No, sí, actividades era. Y vimos que a la hora de imprimir lo que he hecho es lo siguiente. Cuando hago una consulta a la base de datos, edito, imprimo, muestro filtrado los datos, la consulta la guardo aquí, en la propiedad tag. Esta propiedad es muy interesante porque ahí puedes meter de todo. Puedes meter un result, una variante, un íntegre, datos muy complicados que ahí lo admite todo. Aquí lo que vamos a meter es el resultado de la consulta, ¿vale? ¿Qué hago cuando lo voy a imprimir? Pues con el control color view que le voy a pasar, que es el que tú has definido en tu proyecto. Vamos a ver el proyecto que tiene un color view para general, para fecha tiene otro color view y para horario tiene otro color view, ¿vale? Entonces, para hacerlo genérico, yo lo que hago es pasarle un color view genérico y ya luego cuando pulso el botón, pues ya le digo, oye, pues imprímeme este, o el de la fecha, o el del filtro, o lo que fuera, o el del horario. Bien, ¿qué es lo que hago a la hora de imprimir? Pues básicamente, vamos a ver, imprimir. Lo mismo que hacíamos antes, hacer tabla HTML, pero esta hacer tabla HTML es distinto a la anterior. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer con el color view que le voy a pasar, leer el resultado, que lo tiene guardado en la propiedad tag. Y aquí coge, ve si hay un error y te lo muestra. En esta parte muestra o lo que va a crear son los campos. Va a poner una fila con los nombres de los campos de la base de datos. Lo saca automáticamente con esta orden, ¿vale? Esto recorre los campos de la consulta, si es teléfono, nombre, horario, lo que fuera, y lo va imprimiendo. Porque yo esto lo he hecho de modo genérico, o sea, tú puedes meter luego otra consulta con distintos campos y te lo va a imprimir igual, con el nombre del campo que tenga en la base de datos, ¿vale? Luego lo que hago es, me voy a la primera fila del resultado y voy a empezar a coger los datos del resultado. Cuando pongo aquí campo A, se refiere que están aquí. Son los que he leído anteriormente, teléfono, nombre, apellido, horario o lo que fuera, y lo voy añadiendo a este array de cadena. Entonces, con resultado, y luego le pongo campo A, el A va a ir variando, columna 1, 2, 3, 4, bueno, empezando con la 0, 1, 2, 3, 4, se va a ir imprimiendo lo que es el dato de esa consulta, de esa fila. Cuando llego a Move Next, lo que hago es
seguir en la siguiente fila. Si la consulta, por ejemplo, imagínate que son 7 filas, pues está disponible, pues entonces sigue imprimiendo. Se mueve a otra fila, si está disponible, sigue imprimiendo los datos de la fila. Cuando ya llega la última, ya la consulta no está disponible, con lo cual ya no lo imprime y salimos del bucle e imprimimos lo que es la tabla. ¿Qué ventaja tiene esta forma de imprimir? Que independientemente de qué control, aquí en vez de poner color view pusiéramos un grid view o lo que fuera, al final lo que yo voy a imprimir es lo que tiene la propiedad tag, que es lo que hemos definido como un result, el resultado de una consulta de la base de datos. Y yo lo que realmente voy a imprimir va a ser el resultado de esa consulta. Me da igual que esté almacenada en un grid view, almacenado en column view, me da igual. Voy a imprimir la consulta, los que son los datos en sí, con los nombres de las columnas de la base de datos y los datos que tenga de esa consulta, de los filtros que se haya aplicado o de lo que fuera. Con lo cual esto es un método genérico para imprimir consultas de base de datos. Genérico que al final lo que te hace es, por lo que hemos visto antes, pues imprimirte esta hoja en HTML y rellenártela, ¿vale? En el caso de que cojamos y vamos a ver programita, filtremos, vamos a filtrar por peón, por categoría, ¿vale? Peón. Le damos al botón de filtrar y cuando le damos a imprimir, imprimo los datos de peón. No estoy imprimiendo, que quede claro, lo que sale en el grid view. Estoy imprimiendo lo que sale en el result, en el resultado de la consulta de la base de datos. Y eso te das cuenta por una cosa, por ejemplo, que la descripción, aquí pone descripción, el nombre que le has puesto a la columna de la base de datos. En categoría, está en minúscula, es el nombre del campo de la base de datos. Aquí pone categoría con mayúscula. Si estos nombres lo quisiéramos cambiar, pues habría que indicárselo manualmente. Oye, que la columna número 1 se llama ID, que la 2 es el nombre pero en mayúscula. Y habría que indicárselo manualmente. ¿Vale? Pero la ventaja que tiene es eso, que independientemente de cómo estén los datos en el control, yo imprimo la consulta. ¿Vale? Bueno, pues creo que más o menos lo he explicado lo que he hecho y estará más o menos entendible. Si no, pues me vuelves a preguntar y sobre todo ves comparando el programa anterior con este y vas viendo que hay uno que le ha rellenado el primero de una forma muy concreta. ¿Qué es esto? El color view lo ha rellenado prácticamente diciéndole, oye, en cada celda lo que tiene, en cada celda lo que tiene. Y aquí lo haces en este programa de actividades, pero lo hace de una manera usando, vamos a poner aquí la clave, ¿vale? La clave del registro. Entonces es de otra forma rellena, con lo cual a la hora de imprimir color view no nos vale el método que hicimos antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo directamente lo que me he ido a hacerlo genérico, para que me sirva para un color view, o para que me sirva para un grid view, o para que me sirva, aunque no se vea el resultado en pantalla, sí que directamente lo pueda imprimir con el resultado, ¿vale? Y lo más importante, el pequeño matiz, es que aquí el resultado lo guardo en el mismo control, que realmente no haría falta, pero así aprovecho el nombre de control para ir imprimiendo lo que me fuera haciendo falta en cada grid view. Tú tienes 3 grid view, pues cada column view tendría los 3 resultados distintos que se generan en esos 3. Esto también se puede hacer con una variable pública global, pero no es aconsejable. Lo suyo es usar como está aquí, que en cada control está dentro de sí, hay una información que es el resultado de la consulta de la base de datos, ¿vale? Si no hubiera color view, no hubiera presentación en pantalla, pues este resultado es el que debería de guardar en una variable
global, pública, y que la pudiera leer desde cualquier parte del programa, por ejemplo. Se podía hacer así también, ¿vale? Esto como todo. En programación hay muchas formas de hacerlo, unas son mejores, otras son peores, unas son más académicas y otras no. Pero bueno, la idea es que pilles el concepto y de por qué funciona en un sitio y en otro se hace de otra manera, ¿vale? Bueno, espero que te sea útil el vídeo y si tienes alguna duda, pues tú sabes, me lo comentas. Venga, gracias, hasta luego.